Estimado cliente, este comité está dirigido principalmente a clientes institucionales y a inversionistas profesionales. Es decir, aquellos clientes que tienen portafolios de inversión que superan los 3.700 millones de pesos y que poseen patrimonios superiores a 7.500 millones de pesos. Estas opiniones tienen el único propósito de dar una información y un view sobre los principales activos financieros locales y externos en un escenario de mediano plazo que podría cambiar por noticias y hechos fundamentales. En todos los casos, antes de tomar una decisión de inversión, sugerimos tenga en cuenta su perfil de riesgo y su horizonte de inversión. Si usted es un cliente inversionista que no cumple con los requisitos de inversionista profesional, sugerimos siempre buscar la asesoría profesional. En Alianza, contamos con un equipo profesional debidamente certificado para brindarle esta asesoría. Y contamos con una oferta integral de fondos y productos de intermediación, acorde con su perfil de riesgo y horizonte de inversión. Buenos días a todos. El día de hoy, jueves 12 de mayo, comenzamos con el cuarto comité de la semana. El día de hoy se conoció el dato de actividad económica para el Reino Unido. En primer lugar, la economía del Reino Unido se contrajo un 0,1% para el mes de marzo, pero para el primer trimestre del 2022 creció un 0,8% frente al último trimestre del 2021, lo cual estuvo impulsado principalmente por el consumo, que creció un 0,6%. En noticias macrointernacionales, también tenemos que el de ayer se conoció la inflación de Alemania para el mes de abril, con un crecimiento de los precios en su variación mensual de 0,8% según estándares nacionales o de 0,7% según estándares de la Unión Europea. Con estos datos, la inflación de abril para Alemania se ubicaría en 7,4% según en estándares nacionales o 7,8% según estándares de la Unión Europea. Este dato es el más alto desde 1981 y el gran contribuyente a esta inflación fueron los precios de la energía y los combustibles. En noticias locales tenemos que, según Galería Inmobiliaria, en abril de este año, los colombianos adquirieron 20.400 viviendas BIS y no BIS, lo cual es un crecimiento de 4% frente a abril de 2021. De las 20.000 unidades, 14.900 fueron BIS y 5.400 no BIS, lo cual muestra que fue el mejor abril de la historia para el segmento BIS, ya que creció un 8% frente al mismo mes de 2021. Al analizar los datos acumulados para los primeros 4 meses del año, ya se han comercializado 84.347 unidades BIS y no BIS, que es el mejor resultado en la historia de las ventas del país para lo corrido de un año con corte a abril, creciendo un 6% frente al mismo periodo 2021. En otras noticias tenemos que Justo y Bueno ya presentó ante la Superintendencia de Sociedades que se ordene la apertura del proceso de liquidación de la sociedad Mercadería SAS, ya que no recibió los ingresos de recursos de la firma china que les iba a invertir ni de ningún otro tercero. También tenemos que Bancolombia emitió bonos sociales por 500.000 millones de pesos y fueron sobredemandados 1,5 veces en la BBC. Los recursos provenientes de la colocación serían aprovechados para el financiamiento de micro y pequeñas empresas, empresas rurales, financiamiento de mujeres dueñas de empresas a víctimas del conflicto armado y a empresas MIPYMES afectadas por el COVID. También tenemos que la Junta Directiva del Grupo Aval autorizó que las empresas controladas por Luis Carlos Sarmiento Angulo adquieran acciones ordinarias o acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto del Grupo Aval. Esto lo podrá hacer en una o varias transacciones por un término de hasta 2 años y hasta por el 3% de su capital accionario. También tenemos que salieron los datos de los resultados de Concreto para el primer trimestre de este año. Durante el periodo, los ingresos de la compañía totalizaron 237.000 millones de pesos, que es un crecimiento del 70,5%
frente a los 139.000 millones reportados en el primer trimestre de 2021. Con este resultado, la ganancia del periodo fue de 22.255 millones de pesos, que es un 76,8% más alta que la obtenida en los primeros 3 meses del año pasado, cuando se ha registrado ganancias por 12.589 millones de pesos. Para el calendario del día de hoy, ya salió, pues como les comenté, el dato de PIB del Reino Unido. Se va a conocer los peticiones iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos, y en México habrá decisión de tasas de interés. Le voy a dar primero la palabra a Camilo Tomás, que les hablará de los resultados financieros de Bancolombia, y después a Felipe Campos. Muy buenos días a todos. Conocimos los resultados de Bancolombia para el primer trimestre de este año, los cuales fueron muy buenos. Encontramos al banco creciendo en cartera bruta anual 13%, y no es efecto de evaluación porque si le quitamos el dólar crece 12%. Entonces realmente hay un crecimiento bueno en cartera anual. En cartera neta, al crecimiento trimestral es también bueno, no es el mejor, pues es 1,5 frente al cierre del año pasado. Y esto evidenciando pues la dinámica en demanda de créditos que hemos encontrado en la economía local. Pero el banco le ha ido muy bien respecto a la generación de ingresos sobre esa cartera. ¿Por qué? Porque la política monetaria contractiva del BanRep ha impactado más en los ingresos positivamente que en los egresos. Entonces ahora tenemos un margen de cartera que se expande casi 100 básicos al cierre del trimestre pasado, perdón, del primer trimestre del año pasado. El margen de cartera estaba en 5,7 y ahorita terminó en 6,7. Al cierre del año pasado estaba en 5,9. Entonces, para ponerlos en contexto, se movió 20 básicos el año pasado y ya este año solo se movió 80. Entonces, tenemos un margen de cartera muy bueno, por encima de las expectativas del mercado, también por encima de nuestras expectativas. Y a pesar que el margen de inversiones fue menor, estaba en 1,7 el primer trimestre del año pasado y cerró en 1,3 el año pasado, el último trimestre del año pasado, y este trimestre solo fue 1,1, pues de acuerdo a la volatilidad del mercado de renta fija, pues el margen neto, que es utilizando estos dos márgenes, el de cartera y de inversiones, me cierra al 6%, que es realmente un margen importante frente a lo que esperábamos nosotros y a lo que se hizo el año pasado. Entonces, hay una expansión en la demanda de crédito en Colombia, hay un crecimiento que todavía se mantiene pues de la cartera en Colombia, pero sobre todo hay una ganancia por términos de intervención o la política contractiva del Banco de la República, que le ha generado un ambiente más favorable a la operación de Bancolombia, colocando generando más ingresos sobre la cartera colocada, pero aún no le suben los costos respecto al fondeo. Adicionalmente, queremos resaltar el tema operacional, los gastos operacionales sobre los ingresos operacionales. Esta razón de eficiencia sigue bajando, ya se está por los lados del 45%, y esto usualmente estaba en un trimestre bueno en 49%. Entonces, no solo la parte alta del PIG del banco es positiva por la dinámica de crédito, sino también hay ganancias en eficiencias dentro de la operación administrativa del banco, por así decirlo. Entonces, todo esto repercute en una utilidad neta de 1,7 billones. Esto es 80%, 70% más de lo que esperaba el mercado, casi el doble de lo que esperábamos nosotros. Recordemos que nosotros estamos un poquito más abajito porque teníamos miedo del costo de fondeo, y para nada, realmente estamos del otro lado frente a lo que realmente pasó. Entonces, esto lleva al ROE a ubicarse casi en 22%, cuando un ROE muy bueno es de 19%. Entonces, por cualquier lado donde uno lo vea, los resultados son positivos. En cuanto a calidad de los activos, encontramos pues una cartera vencida no creciendo,
¿cierto? Pues creciendo trimestralmente, pero no anualmente. La cartera vencida está en 4.23 frente a 4.72 que estaba a principios del año pasado y en 4.05 que cerró el año pasado. Entonces sigue mejorando pues la perspectiva de crédito, aunque usualmente estacionalmente los primeros trimestres, el primer trimestre pues es complicado. Pero no tenemos presiones y sobre todo a 90 días, que es la vencida un poquito más larga, esa sí mejoró tanto trimestral como anualmente. Entonces, por el lado de activos, bien, por el lado de calidad de los activos, bien, por el lado de la generación de ingresos también bien, y por el lado de la plata que finalmente le llegaría al accionista por utilidad neta y por dividendos, pues también. Bien, bien. Entonces, básicamente donde no lo mires son los mismos resultados que sorprenden al alza, y que dejan ver dinámicas internas positivas en cuanto al movimiento del crédito en Colombia, y también de gestión de los activos del banco, donde las presiones pues en costos de interés parece que son más tema de segundo trimestre que de primer trimestre, o por lo menos eso lo deja ver Bancolombia. Entonces, en resumen, fueron unos resultados muy buenos, sorprendiendo al alza, y ya lo trasladaremos ahorita un poquito a estrategia con Felipe, pero nos gustaron mucho y pues vale la pena que le echen ojo ahorita al informe que les enviaremos. Eso sería todo y le doy la palabra a Felipe. Gracias. Muy buenos días a todos. Vamos a continuar ya con la última parte, hablar de estrategia. Bueno, ayer teníamos como la duda, que era una duda pues que teníamos nosotros el sesgo de que finalmente sí la noticia era mala, pero también teníamos la esperanza de que de pronto el mercado, eh, pensando en que era el techo de inflación, se calmara un poco en los diferentes activos. Lo que vivimos ayer fue, digamos, algo mucho más parecido como una etapa ya más agresiva de ventas, em, en el que la gente ya comienza a demandar bonos, ¿no? Los tesoros americanos los terminaron comprando, pero venden todo lo demás, o sea, compran dólar, y tesoros y venden el resto. Entonces, ya es como una etapa más pues de gente buscando refugio. Entonces, el día de hoy tenemos más demanda de tesoros, que eso estaría bueno para la renta fija, pero generalmente es un poco más adelante. O sea, primero, esta demanda de tesoros, como hemos explicado, es más de cobertura de buscar un safe haven y no le pega directamente a los activos de renta fija al resto, solo tesoros, y después sí comienza pues a liberarse esa presión, porque finalmente pues los tesoros han sido uno de los elementos más importantes para traernos donde estamos. Entonces, lo que hemos explicado un poco es que estas compras de tesoros no necesariamente se pueden reflejar en los bonos. Ahora, pues dependerá del bono del que estemos hablando, ¿no? Habrá, eh, no sé, bonos curva corta, de pronto sí tienen un chance ahí, porque eso no, es otro safe haven, para seguir usando la palabra, eh, que puede ser elegido o que debería ser elegido en estos momentos. Entonces también podría haber algo ahí, pero en general, pues el día de ayer que hubo compra de tesoros, hubo venta de bonos en moneda local, más que todo por el dólar, que ya les voy a hablar de eso, pero sí hubo compra de bonos en moneda dura. Entonces ahí, para tener en cuenta comienza a ver lo que hemos hablado un poco, el activo que compran después de los tesoros son los bonos. Eh, Uno dice, pero tesoros y bonos es lo mismo. No, los bonos emergentes los compran después, pero es el segundo activo, digámoslo así, sobre todo la curva corta. Pero bueno, el día de hoy es un día de nuevo de aversión al riesgo fuerte, en que los activos siguen cayendo en línea recta, un golpe bien fuerte para todas las tesis de inversión alrededor del Nasdaq y todo esto de las criptomonedas que las han desaparecido, varios billones de dólares que tenían criptomonedas, y que
explotaron después de la pandemia, con toda esa liquidez, se valorizaron mucho, entonces eso continúa siendo bastante fuerte y jalonando a los activos de riesgo en todo el mundo, también a los emergentes. De la mano de eso, el día de hoy tenemos un dólar que está rompiendo el 104, el de XY. Entonces, por ahí, obviamente, pues es como esa etapa que hemos hablado, la etapa de riesgo fuerte, donde solo se valorizan tesoros y dólar a nivel mundial. Y estaremos pendientes de la posibilidad de que el peso chileno rompa máximos históricos, que ahí está ya muy pegadito, y bueno, y lo que pueda significar eso en el mapa de, no tanto de la llegada de los 4.200 de Colombia, que yo no creería que sea difícil, sino de si pueden o no romper, que ese es un tema ya más bravo, más complicado. Entonces, bueno, esa es como la foto completa a nivel global. De repente, resaltar que el petróleo se está devolviendo un poco, pero todavía como en una línea recta y importante. Entonces, bueno, hoy les voy a contar dos historias. Una historia, de pronto solo una, pero no, dos historias de hecho, dos historias. Una historia de largo plazo que nosotros las hemos contado cada rato como pero esto es largo plazo, largo plazo. Sin embargo, dado que es muy posible, pero obviamente estoy pensando con el corazón y con el hígado que con los números todavía, es muy posible que el mundo sí esté entrando en recesión. También es muy bueno ver esta historia de largo plazo porque puede que nos ayude en el corto plazo, en que las oportunidades de compra emergentes incluso puedan ser este mismo año. Entonces les voy a contar esta historia, para los que no la han oído, pues es como una de los 2 o 3 ciclos de largo plazo de los que ha hablado Alianza siempre. Acuérdense de que uno de ellos fue pues ese documento que escribimos en el 2020 hablando del cambio cíclico del petróleo, del piso del petróleo y de venta del mercado gringo, pero que decíamos, eso no es parte de la historia de hoy, pero que contábamos un poco que en los últimos 100 años, pero para no ser tan exagerados, los últimos 40 años, el piso del petróleo y el techo de las acciones gringas no se separa por más de un año, año y medio. Entonces, en esa época contábamos, ya como el piso del petróleo se había visto, más adelante en un rango pues no muy grande, tampoco podemos poner la fecha, si va a haber el techo de acciones gringas para confirmar la sustitución de ese mundo virtual, digámoslo así, ese mundo virtual y agringado hacia el mundo tangible y mucho más criollo y mucho más de materias primas. Pero ese es otro ciclo. El que les voy a contar es más como, ese es el ciclo de la sustitución de materias primas con activos de riesgo. Este no, este es el tema del ciclo del dólar y de las recesiones. Entonces la historia digamos que la historia es bien sencilla. Lo que hemos hecho siempre nosotros es comparar los 90 con el ciclo actual y hemos dicho que los portafolios de largo plazo los debe armar así, hemos explicado que es como buscar una dirección. El que no mira los ciclos es que está buscando la dirección de no sé, calle Quinta con carrera novena sin que le digan el país ni la ciudad, simplemente está botando números ahí usando los últimos 6 meses y tratando de ver qué pasa en los siguientes 6 meses, ya sea fundamentales o sea técnicos. Esa cosa es estar viendo un retrovisor, estar manejando un carro, mirando el retrovisor a ver si la curva anterior le sirve para la curva siguiente. Cuando uno se alarga y comienza a ver en el largo plazo, sí hay orden, los mercados sí tienen orden. Pero por supuesto, vuelvo a insistir, esto no es charla de cóctel, porque pues esto quién se lo explica a nadie, si la gente quiere estar hablando de las elecciones y de la guerra con Rusia. Pero básicamente los 90 han sido un espejo en la forma en que se hacen los portafolios a lo que hemos vivido desde el 2010. Y es una explosión del Nasdaq, estancamiento de emergentes, estancamiento de materias primas y explosión de dólar. Entonces ha sido, por eso hay gente ahora muy reconocida en Twitter que dice, pues es que esto es muy fácil, solo hay que comprar Estados Unidos y comprar dólar y yo venzo todos los portafolios del mundo. Pues sí, en este ciclo sí, pues no tiene idea que es un ciclo bursátil. La gente se para aquí al final y dice, es que esto es muy fácil. Obviamente, reconocerlo es difícil. Nosotros en el 2013 dijimos, sí, ya estamos en un ciclo bursátil alcista gringo, luego todo el resto de activos van a morir. Y por eso ha sido nuestra historia alcista dólar y muy pesimista emergentes y muy pesimista Colombia y muy pesimista petróleo en últimas. Esa ha sido como la base de nuestro análisis y también porque hemos contado la historia de que al final de estos ciclos hay cambios políticos, porque al final de los 90 se vio igual, Colombia perdió el grado de inversión y se comenzaron a dar todas las bases para un cambio
de tendencia. Entonces, lo último que escribimos sobre esto pues fue en el 2020, no hemos retomado este tema, pero planteábamos una rayita ahí que ustedes la ven arriba y decíamos, vea, en la parte final de estos ciclos la gente compra más Nasdaq. ¿Por qué compra más Nasdaq si es lo caro? Porque es lo que ha dado plata. Entonces la gente siempre hace esos temas lineales de volver a manejar con el espejo retrovisor, ya sea el analista técnico, ya sea el analista fundamental. El fundamental se comienza a creer la historia. Y si le ha estado pegando en toda la subida del Nasdaq, cree que sí es así, que Apple sí vale eso, y que el resto de compañías lo valen. Y el técnico pues hace rayas y dice, pues claro, esto es para arriba. Entonces la gente cuando se va acercando el periodo más crítico, cuando llegan las recesiones, lo que hace es comprar más dólar, comprar más Nasdaq, y vender más lo que no le ha servido. Esos emergentes, ¿para qué? Si no sirven para nada. Y comienzan a buscar los cambios de señal. ¿Cómo se vive el mundo? ¿Cómo se vive el siguiente mundo? También lo planteamos en ese documento. Y el mundo que viene a continuación es muy parecido a los 2000, muy parecido a los 80, que es el siguiente slide. Y es ahí cuando se acaba digamos, se acaba esta formación de portafolios vuelvo a insistir, de este señor de Twitter famoso que dice que solo hay que comprar Standard & Poor's 500. Bueno, si uno a principios del 2000 compra solo Standard & Poor's 500, ese activo no le paga en 10 años. Y miren lo que hacen los emergentes, que es la línea naranja, explota al alza, se multiplica por 4. Ustedes saben, la presentación de Richie nuestra muestra que la bolsa colombiana se multiplicó por 7 y por 8 todas las bolsas regionales, y el dólar se desploma. Y es lo mismo que pasó en los 80. Entonces aquí hay ciclos, hay orden. Esto no es un tema de guerra comercial más pandemia más manifestaciones más. Sí, obviamente nosotros tenemos que tratar de entender cada uno de estos eventos de corto plazo, y tratar de tomar posiciones, y claro, no se puede equivocar en esos movimientos de corto plazo, pero la economía y la forma en que se hacen portafolios tienen un orden clarísimo. Lo que pasa es que la gente no lo ve porque no mira el bosque, está mirando el árbol. Y a la gente le gusta que le hablen de los árboles, a la gente le gusta que le digan cuántas carreteras va a construir Ecopetrol, porque entonces se sienten confiados de que este tipo sí sabe, y alinean conocimiento, eh, pues con capacidad de entender los mercados, que no tiene nada que ver una con la otra. Entonces, esto es lo que hemos dicho nosotros, que ese es el mundo que se veía en el mundo de los 2000, pero que nos falta el pedazo pues, de que la gente debe comprar mercado gringo, y que mientras hace esa transición, pues venden todo, porque cuando venden en Estados Unidos, venden todo. Entonces, esta historia termina con un último gráfico, el original y el actualizado, que es comparar un poco. Nosotros trazamos la línea y lo que decíamos es, en julio del 2020, decíamos lo más probable es que ahora haya una explosión de apetito por Nasdaq, porque hay toda esta liquidez en el mercado. Ese es el siguiente slide. Eh, y en línea con eso, que es la línea roja, entonces en línea con eso, vamos a lo que decíamos en ese documento, eso es un documento aparte de un hilo en Twitter, es que Bancolombia se va reflejando, el mercado colombiano se va a estabilizar, no se va a caer, se va a estabilizar porque el jalonazo gringo, digamos, permite que no nos vendan, pero no nos va bien. Y finalmente, cuando el mercado gringo lo venden, que nosotros ahí exageramos porque al final Nasdaq no hizo ese rally, ya les muestro lo que terminó haciendo. Cuando el mercado gringo lo venden, entonces nos venden a nosotros, era como proyectando lo que pasó en el mundo post-2000, 2000-2002, y el euro, como reflejo digamos, de esa alternativa frente al Nasdaq, también lo vende, pues porque es la alternativa frente al dólar. Entonces era como la etapa final. ¿Cómo se terminó dando esa foto que ustedes ven ahí? ¿Cómo se terminó dando, digamos, en la vida real? Entonces está el mismo gráfico actualizado, ahora sí, con las líneas, es el siguiente, con las líneas trazadas, eh, en el momento en que se escribió ese documento. Entonces ustedes ven que el Nasdaq sí dio una plata adicional, bastante empinado, no tan empinado como lo planteamos nosotros en ese gráfico. Bancolombia se alineó, no hizo nada, se quedó quieta, muy, muy similar a lo que podíamos esperar, y el euro, ese sí, una copia de lo que planteábamos en ese documento. ¿Para qué sirve esto? Pues para mí, no sé, nosotros hemos insistido los últimos 8 o 9 años que como que ninguno del análisis de alianza ha sido ciencia de cohetes, ha sido entender el orden del mundo, que no lo hemos visto, que nadie lo plantea así, ni siquiera análisis gringos, que leen ese orden al mundo. Y sencillamente decir, si usted mezcla color rojo yo siempre hablo de los colores, si no me sé la mezcla de los colores, pues si usted mezcla color rojo con azul, pues le termina dando
no sé, morado, y siempre va a ser así, no sé qué termine dando. Entonces, cuando hay unas fuerzas tan grandes en los mercados tienen orden. Esto no es un tema, vuelvo a insistir, de la próxima noticia y que quién sabe qué pasa con la próxima noticia, sino hay un orden claro, hay unos ciclos supremamente claros. Uno no sabe el cuándo, uno solo sabe cuando comienza el movimiento y tiene que prepararse para crear los siguientes portafolios. En el 2013 no era la primera vez que las acciones gringas subían, no, llevan subiendo desde el 2008. Pero el reconocimiento de lo que nosotros logramos hacer en el 2013, decir, sí, esto es mercado gringo para arriba, o sea, 3, 4 años tarde del inicio del ciclo, y petróleo para abajo y mercado colombiano estancado, el dólar para arriba, fue suficiente para que pudiéramos navegar 7, 8 años. Entonces, no, esto no es ser el primero, pero es tratar de entenderlo. ¿Cuál es el mensaje aquí ya final? En camino a la recesión, y puede que ya Estados Unidos esté en recesión, vuelvo a insistir, o puede que yo esté pensando con las ganas. Claro, el mercado gringo entra en una corrección importante, es un desinfle grande, como sucedió en el 2000. Es clave para nosotros, es clave que la gente pierda la confianza en Apple, pierda la confianza en todas esas compañías y decida ir buscar un mundo barato que está afuera, que solamente hay que abrir la ventana y está desde México hasta Japón. Todo el resto de los mercados están supremamente baratos. Entonces, se necesita que la gente rompa la tesis gringa. Con ello tiene que romper al Nasdaq, ¿no? Seguir con esta dinámica. Tiene que llegar la recesión oficial, ojalá haya llegado, y eventualmente, como les digo, va a cambiar la tendencia del dólar. Pero primero, en el momento de aversión al riesgo, el dólar es demandado. ¿Qué me gusta de esta gráfica? Que si bien el Nasdaq no tocó piso durante la recesión del 2001, que es una recesión chiquita, ustedes la ven ahí, es como la segunda área verde, de las 3 que hay ahí, de las 4 que hay ahí, la segunda, el Nasdaq siguió cayendo. Producto bueno, buenísimo, de que la gente tuvo un golpe de racionalidad y decidió no seguir con esa burbuja. Sí nos vendieron en la primera parte, pero fíjense aquí la separación, y de nuevo también pensando un poco con las ganas, que el mercado colombiano, reflejado con el ADR de Bancolombia y el euro, finalmente, que es el espejo del dólar, sí tocaron piso en la recesión. Entonces es muy posible que esta foto, que es una foto terrible, que uno dice, si los gringos van a caer un año, vamos a caer un año entero nosotros, dependerá de la velocidad, como que la respuesta es no, la gente sí comienza en algún punto a decir, bueno, tengo que mirar afuera y tengo que dejar de comprar dólar como loco, como lo estoy haciendo, y debo comenzar a buscar valor en el resto del mundo, como le estaba diciendo antes, cambia la tendencia del euro, cambia la tendencia de Bancolombia y en esa multiplicación de los panes que se ve en Colombia. Aquí es muy importante decir, no hemos llegado al punto, o sea, no estamos en el punto todavía, es muy posible que al euro le falte, que se vaya debajo de la paridad y busque cualquier cosa por allá de los 2000, y eso significa de X y arriba, y ya lo va a conectar con la coyuntura, de X y arriba, y dólar arriba, y venta de Bancolombia, y cosas de ese estilo que van a ser hartos, pero lo que estoy diciendo es muy posible que estemos ya si la recesión, y por eso nuestra opinión siempre es masoquista, queremos esa recesión, la hemos querido hace 3 o 4 años, queremos que la gente salga del mercado gringo. Si la recesión la estamos recibiendo este año, pues ese cambio de ciclo va a ser este año. Entonces, ¿qué es? Lo malo este año y lo bueno este año. Y es que este año comienzan a comprar. Entonces, nuestro mapa, que no es el mapa, porque veo ahora mucha gente comparando estos, no, este es nuestro mapa desde hace 6, 7 años, y sigue siendo el mismo. Entonces, esa es como la primera historia que les quería contar para prepararnos para lo que viene. Si la recesión es mala, porque en el corto plazo, pues se sufre mucho y la prueba es el DX ya rompiendo el día de hoy. Eh, pero es muy posible que Colombia haga piso primero que los gringos y que el dólar haga techo primero que los gringos y que lo estemos formando este mismo año y que se están generando las oportunidades. Aquí también vuelve a existir uno, no. Entonces, si me están diciendo que Colombia va a caer, entonces mejor yo vendo. Sí, pero usted va a comprar, es que es difícil. O sea, el punto es que puede que ya el área verde y la recesión ya haya terminado, ya estemos aquí en la parte final. No lo sabemos, pero sí sabemos lo que viene después. Entonces es difícil sacar el pie del agua y después volverlo a meter y después volverlo a sacar y ahí termina uno agotado. Pero básicamente, claro, en nuestro mapa sí viene un golpe de dólar, que pone a prueba el 4200, que pone a prueba los soportes que tengan las acciones colombianas, que van a ser ahí sí una última oportunidad de compra con la recesión, y el cambio de tendencia y después algo muy explosivo, 5 o 6 años
que es la tesis de Alianza para la segunda parte. Cierro esa historia. Tenía una segunda historia que yo creo que me va a tocar contarla más bien mañana, ¿no? Son historias así de largo plazo, que no hay problema, pero necesito hablar de coyuntura y terminar el comité. Hoy es el día que normalmente debemos terminar más temprano. Entonces la segunda historia, que es un poquito de bonos, se las voy a contar la próxima, el mañana, en el siguiente comité. Bueno, ya terminemos entonces con los activos colombianos. Entonces, dado que estábamos hablando de dólar, terminémoslo ya. Hoy el DX ya está rompiendo el 104, entonces vigilando el 104. El peso chileno no está rompiendo aún, digamos, si uno quiere ser muy estricto, como para estar muy seguro de lo que está haciendo. Y esta es una figura como muy famosa, ¿no? Es una, bueno, muy famosa y no me acuerdo el nombre, pero eso es una cacerola, pues, en términos técnicos. Es muy importante si rompe este 808, ¿no? Es el handle y el cup and handle se llama. Entonces ahí hay que estar pendientes, pues, porque hay una sobrereacción si llega a romper el 880. Eso, por supuesto, de la mano de lo que está haciendo el DXY. Ustedes ya vieron el DXY con Colombia, y si rompe, Colombia se ve presionado ahí. Sin embargo, lo que hemos dicho que ser pasito a pasito, porque esto es difícil en los máximos, es difícil que, digamos, recomendar compras máximos de dólar, pues no es la idea, pero pues obviamente no todo el mundo compró abajo y lo de abajo fue más de lo que nosotros esperábamos, ¿no? El dólar cayó más de lo que esperábamos nosotros, entonces también nos sorprendió de la mano de esa guerra. Entonces ahorita aquí arriba es más difícil, entonces es poco a poco ir moviéndose. Solo si el 4100 se rompe, entonces vemos el 4200 y después el 4200 ahí plantearemos mil preguntas, obviamente. Si ustedes me dicen, y esto es una cosa de solamente crear escenarios, pues hay dos variables, ¿no? La recesión, que es un pico de dólar, junto a las elecciones colombianas. Eh, Hay escenarios que son un poco más fáciles que otros, ¿no? La recesión para mí es este año, pero vuelvo a insistir, o por los activos financieros es este año. No sé si venga después oficialmente, después yo diría que es ahora, pues. O sea que eso ya es una presión sobre el 4200. La otra es el tema electoral y ahí es donde es un poco difícil porque, bueno, uno sabe que de aquí al tema electoral, pues las tensiones van a solo aumentar, ¿no? Y la incertidumbre va a aumentar. Nosotros tenemos una teoría de que la primera vuelta va a estar buena y la segunda vuelta, bueno, es más complicado. Pero digamos, un escenario difícil para el dólar sería, por supuesto, si no gana Gustavo Petro y tenemos recesión. Tenemos una noticia súper buena para los mercados, no quiero meterme en el tema político, para los mercados en el que el dólar va a bajar 200 o 300 pesos solamente porque no hay un cambio de la forma, o no hay una incertidumbre en la forma del manejo del país, y uno tenga que lidiar de todas formas con la recesión. Ese sería un escenario, digamos, bueno para el peso colombiano, no bueno para los pronosticadores. Va a ser súper difícil tener recesión y una noticia política positiva aquí en Colombia. El escenario fácil para los pronosticadores, y estoy haciendo comillas como siempre, es pues que si haya un cambio político importante en Colombia y tengamos la recesión, que uno diría, ahí sí el 4200 va a ser mucho más retado. Entonces ahí, aquí vienen varios elementos que sí sabemos y muchísimas cosas que no sabemos y que nos va a tocar ir a armarlas en el camino. Para terminar, lo que sí sabemos es que en una recesión el dólar sube mucho y se devuelve muy rápido. O sea, la última recesión fueron 2 meses, 800 pesos y 6 meses de vuelta los 900 pesos que había subido. Entonces es muy complicado manejarlo y no hay forma de plantear un nivel, ¿no? Y decir, esto va a llegar hasta 4300, hasta 4500 o hasta 4200. Entonces esto es como toda la preparación que hemos hecho para este evento que lo esperábamos, no sabíamos si era este mismo año o si iba a demorar un poquito más. Eso es dólar. En términos de renta fija, como decíamos un poco, hay algo de, digamos, bueno, algo de rebote en las historias de dólar, que eso es bueno, de los bonos en dólares. Eh, Sin embargo, pues tenemos el tema del dólar, si el dólar se aprieta al alza, los bonos locales no les va bien. Estoy hablando en general, no estoy hablando del tema puntual colombiano, sino estoy hablando del movimiento en general. Entonces, bueno, ha habido estabilidad. Voy a comenzar a hablar más, también un poquito más de los bonos en dólares, que siempre hablamos en pesos, pero me parece importante porque creo que pudimos haber estado más pendientes de ese spread que se ha estado abriendo enormemente en Colombia. Pero bueno, estabilidad el último día les fue bien. Y ya regresando a nuestro tema, que es la historia de los pesos,
Eh, pues digamos que hoy se arranca con un mercado un poco tranquilo. Ayer hubo ventas importantes, más fuertes que, digamos, en general en la región hubo ventas importantes y presiones al alza. Colombia mostró ya para pensar en los niveles, sí, que habíamos hablado ayer y que nos tomamos un tiempo para revisarlos, sí aguantó, digamos, el nivel que habíamos planteado en los 24, que habíamos dicho un poco, bueno, espérense un segundito que no tengo claro cuál es el máximo intradiario del activo. Finalmente sí fue como esa zona del 65 eh, que defendió al mercado. Acuérdense que la regla fundamental, pues, de la historia eh, de la historia que va a pasar con, con los 24 es un spread sobre la inflación. Entonces ahí uno tiene dos patas. La inflación cuál es y el spread cuál es. El spread no debería ser mucho más de 70, 80 básicos en el caso máximo. Y la pata de la inflación, pues que tampoco es que está tan definida, ¿no? Que sea, sí, sea 9.30, 9.20 o 9.40, es lo que nosotros pensamos que puede ser. Y ahí usted juega con lo que le quiera meter de spread. Eh, en el caso de Brasil es 70 básicos sobre inflación, que es como el activo que yo veo más siguiendo la regla de la inflación en este momento. Entonces todavía hay margen de maniobra y hay que estar pendientes y hay que tener, pues entender que hay todavía volatilidad en este activo. Entonces, bueno, ayer el 24 cerró el gap, pero digamos que se mantuvo por encima de lo que había sido el cierre puntual del 9.54, que ha sido como el cierre máximo que habíamos tenido, lo mantuvo, y el 9.65. Entonces tenemos 65 y 54 como niveles claves. Arriba de 65, pues bueno, sigue construyendo en medio de, como les digo, ese ruido alrededor de buscar el doble dígito, que todavía es algo que puede aguantar el spread, digamos, eh, frente al... Espérense, dame un segundito, que pena, un segundito. Listo. Qué pena. Y pues por estar pendientes de si la ruptura del 65, ruptura del 54 para generar el ruido. Lo que hemos dicho también es que, bueno, entre los test, el único que le faltaba confirmar la ruptura de nuevos máximos era el 24, pues está presionado hacia allá. Entonces, bueno, en general el día de hoy, pues vamos a ver qué gana entre ese pulso entre el tesoro ayudando y el dólar estallando al alza. Entonces, ahí va a haber como esa fuente de volatilidad, pero pues en general el activo sigue construyendo, o sea, hay que estar pendiente de eso. Entonces, una ruptura por encima del 65, vamos a buscar nuevos niveles al alza y una ruptura abajo del 54 tenemos el 39 dentro de una tendencia que es alcista, vuelvo a insistir. La parte larga de la curva igual presionada, también en una zona como diferente. Algunos activos aguantaron el máximo de los últimos días, que lo han mantenido, los otros un poco estirados. Esta es una parte de la curva muy rara y es como la forma más directa de ver qué le está costando al país la incertidumbre política. Son estos 100 o 200 básicos que tienen los bonos colombianos, la curva media y la larga frente al cortico. Entonces, bueno, esa es como la presión todavía, estar pendiente de 65 en los 24, porque es como la receta más de corto plazo que tenemos para pensar. Y en la receta de largo plazo, volver a insistir un poco, es un spread que no es mucho, ¿no? No tiene que ser mucho más de 60, 70 básicos, sobre el máximo de inflación, lo que deberían manejar los 24 mientras construimos este techo. Y finalmente, y ya terminé con el tema de renta variable, difícil, pues porque ya Cami Thomas nos contó la historia de que está contento con los resultados de Bancolombia. Y pues claro, y hay una sorpresa, ¿no? Que siempre la sorpresa frente a la expectativa tiene un impacto de corto plazo en el mercado. Y es una sorpresa, bueno, estaba mirando según las encuestas casi de 60% en las encuestas gringas, digamos, que no es exactamente la plataforma con la que compara Camilo, pero bueno, es parecido. Entonces, vamos a ver ahí cómo se comporta. Lo que pasó con Ecopetrol finalmente fue lo que habíamos dicho ayer, casi, pues lo que dijimos es que, lo que yo dije es que creía que el mercado iba a vender más de lo que iba a comprar el resultado, pero no era un resultado, no era un resultado esperado. El de Bancolombia sí es positivo, es un poco más difícil. Entonces, bueno, ahí la presión claramente va a ser bajista, no, sí podría ser nuevos mínimos, digamos que ahí la presión es de petróleo abajo y de acciones abajo. Como en Colombia, vamos a ver si Bancolombia logra abrir con gap y lo termina cerrando, si lo terminan vendiendo, digamos.
obviamente, pues no echar en saco roto lo que está diciendo Camilo, y es, los resultados son muy buenos, las compañías están muy bien, estamos en un momento, y están muy bien, bueno, hace un tiempo, y muy baratas hace otro tiempo. Sin embargo, pues estamos viviendo este momento coyuntural en que un mercado descuenta una recesión, son cosas muy pocas veces lo van a ver ustedes en la vida, de pronto en la vida laboral, no, 3 veces o 4 por mucho lo vamos a ver. Estamos viviendo eso, que pasa como lo hemos narrado en tiempo real, eh, pareciera que es como un evento más, pero no, este es un evento importante, y un cambio, sí, para nosotros, para nuestra visión, un cambio de ciclo súper importante. Si alguien creemos, ¿no? De pronto somos muy optimistas, si alguien se hubiera parado en el 2012 y le hubiera explicado, le hubiera dicho, vea esta oportunidad que se está generando, que no se ha visto en la historia de Colombia, pues uno diría, buenísimo si me hubieran tratado de explicar eso. Nosotros creemos que estamos ahí, podemos estar equivocados, pero es lo que creemos nosotros en términos de ciclos de largo plazo. Gracias, muy buen día, bueno, volátil, dólar presionado arriba, pendientes del 100, pendientes del 65 en los 24, como para resumir toda la historia, y pendientes de, digamos, de la fuerza con la que arrancaba en Colombia, a ver cómo toma el mercado esos resultados, pero los resultados no cambian tendencias, eso es como, o muchos resultados cambian tendencias, pero no uno. Entonces, no, digamos que no para el entorno que estamos viviendo ahora. Bueno, muchas gracias y tengan un buen día.